Diálogos Adida. Diálogos Adida. Un espacio de conversación, análisis, reflexión, muchas preguntas y respuestas que surgen de la actualidad nacional e internacional. Diálogos Adida. Diálogos Adida. Con Sebastián Ospina. Magisterio antioqueño y colombiano, tengan todos muy buenas noches. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Diálogos Adida, el programa donde podemos reflexionar, analizar, preguntar, obtendremos respuesta sobre la coyuntura nacional, sobre la actualidad política, cultural, social, económica de nuestro país. Hoy nos convoca una nueva emisión y un nuevo invitado, esta vez abogado, defensor de los derechos humanos, y hoy nos da la oportunidad de escucharlo, de preguntarle y también reflexionar en torno de todas estas situaciones que nos llenan de preocupación a lo largo de los días. Recuerden que nos pueden escuchar por la emisora virtual de Adida, Adida Radio, con el enlace radio.adida.org.co, o también por el canal de YouTube Adida. Así lo pueden encontrar en esta plataforma de audio y video. Soy Sebastián Ospina Mendoza y hoy estaré acompañándolos con una emisión más de Diálogos Adida. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Y en Diálogos Adida, el programa del Magisterio antioqueño y colombiano, hoy estamos con Santiago Tres Palacios Carrasquilla. Él es abogado y que durante estos últimos días también ha estado en defensa de los derechos de los colombianos, en defensa de todos estos atropellos que quiere entregarle el gobierno a cada uno de los ciudadanos. Santiago, bienvenido a Diálogos Adida. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y a todos los oyentes un cordial saludo. Para mí es motivo de gran alegría poder estar aquí en esta importante institución que creo que es un baluarte de las libertades dentro del departamento de Antioquia principalmente y que ha hecho una gran promoción de los derechos de los educadores y defendiendo a los educadores, promoviendo los derechos humanos, que es en últimas el sentido de todos aquellos que nos dediquemos a ciertas causas que estén por encima de nosotros. Bueno, Santiago, usted en esta pequeña presentación ya deja algunos temas importantes o algunas situaciones que vamos a conversar durante estos próximos minutos. Comencemos por ese tema de la protesta que se está viviendo en estos últimos días en territorio colombiano. Una pregunta sencilla para respuesta sencilla. ¿El colombiano tiene derecho a salir a las calles a protestar de manera pacífica? No solo tiene el derecho el colombiano, sino que es un derecho universalmente reconocido en los distintos instrumentos internacionales y tiene además en Colombia, por ejemplo, la característica de derecho fundamental de acuerdo a nuestra constitución política. Es decir, para explicarle a nuestros oyentes que quizás no estén muy familiarizados con las expresiones normativas, el derecho a la protesta es del primer nivel constitucional. Cuando vamos a analizar la historia, los llamamos derechos de primera generación. Cuando estamos tratándolo de enmarcar, lo ponemos dentro de los derechos civiles y políticos, y en nuestra carta política se reconoce como derecho fundamental, es decir, se puede exigir su respeto a través de la acción constitucional de tutela. Bueno, ¿cuáles son en la actualidad, sobre todo en este marco del paro nacional, los derechos que el gobierno le está vulnerando precisamente al ciudadano con tanto atropello que se está viendo? Bueno, varias cosas. Lo primero es las causas por las que se marcha y lo segundo es la causa de marchar, que son dos elementos que a mí me gustaría escindir o separar en mi intervención. Respecto a los motivos por los cuales los marchantes están en la calle, creo que son legítimos, pero sobre ellos no tengo yo ninguna opinión pública. Es decir, no voy a hablar si
los marchantes tienen razón o no en sus reclamos al gobierno, si el gobierno ha respondido o no a esos reclamos, si las causas que ha suscitado o que ha llevado a que la ciudadanía se vuelque a las calles son legítimas o no, sino que me gustaría concentrarme en lo segundo, en la marcha. Y para ello puedo garantizarle, mi apreciado amigo y queridos oyentes, que si el espectro ideológico estuviese al revés, es decir, si hoy la izquierda estuviese en el poder y la derecha estuviese en la oposición y fuera la derecha quien marchara en la calle, mi posición sería exactamente la misma, es decir, total respaldo a todo aquel que quiera ir a la calle a manifestarse públicamente. Entonces, no voy a hablar, no me voy a expresar sobre si el gobierno ha cumplido o no los mandatos constitucionales y si el gobierno está o no en mora de actualizar progresista o de hacer una actualización progresista de sus políticas sociales. Lo que sí he observado en la marcha, sobre todo en los primeros días del 28 de abril en Medellín, los primeros días siguientes al 28 de abril en Medellín, y la situación muy triste en Cali, ayer en el municipio de Caldas también una situación muy infortunada, se han presentado en Niquía, es que en efecto el Estado o los agentes del Estado, en este caso la policía, reciben el ataque de ciertas personas que se infiltran dentro de las marchas para hacer unos desmanes y para aprovecharse de la multitud para realizar o cometer delitos. Pero estas personas son vándalos profesionales, van, hieren, golpean, atacan, saben por dónde huir, saben cómo taparse el rostro, saben cómo actuar, y la policía lo que está haciendo es cogiendo al ciudadano desorientado, al que está mirando hacia arriba, al que está perdido después de este enfrentamiento, capturándolo y engañando en los informes de policía, dando cuenta de unos motivos de captura que en realidad no se presentaron, fingiendo flagrancias que en verdad no existe, es decir, realizando unas falsedades en estos documentos para posteriormente presentarlo ante los jueces y solicitar medidas privativas de la libertad sobre estos ciudadanos. Y eso sí a mí me parece francamente alarmante y preocupante. Entonces, lo que hemos observado es que el Estado incapaz de capturar a quienes debería, es decir, de capturar al que se mete a robar unos televisores, de capturar a aquel que le hace un grave daño al servidor público o de capturar a aquel que rompe o daña la infraestructura, que quema el CAI o que daña el metro, va y captura al ciudadano que únicamente está ejerciendo su derecho fundamental a la reunión pública y pacífica. Bueno, abogado, ahí toca usted un tema muy importante y es el de la fuerza pública. ¿Hay abuso policial por parte precisamente de estas entidades de poder contra los colombianos en estas movilizaciones? ¿Se están sobrepasando en contra de los colombianos? A ver, uno no puede en estos casos universalizar, es profundamente inadecuado. No puedo yo afirmar que toda la policía esté haciendo X o Y comportamiento y creo que generalizar también sería perturbador en este estado de cosas. Lo que sí le puedo manifestar es que se ha evidenciado múltiples casos en los que ha habido un exceso por parte de la fuerza pública. No son casos aislados, son muchos casos en los que ha habido un exceso en el uso de la fuerza pública. Y lo que ocurre cuando se exceden en la fuerza pública, en el uso de la fuerza del Estado, en el uso de la fuerza legítima, es que precisamente esa fuerza deja de ser legítima, esa fuerza deja de ser ejercicio de la autoridad y se convierte en violencia estatal. ¿Cuál es la diferencia? Se preguntará el ciudadano que a esta hora amablemente nos escucha o la ciudadana que presta su atención a este importante programa. ¿Cuál es la diferencia entre la fuerza legítima del Estado como consecuencia del orden que se le ha entregado a esta institución jurídica llamada Estado colombiano con la violencia estatal? El problema está en que solo es fuerza, la diferencia está en que solo es fuerza la que se ejerce dentro de los límites institucionales y dentro de los cánones constitucionales. Cuando hay un exceso en esta fuerza, cuando hemos visto que el ciudadano después de capturado es golpeado casi que al grado de la tortura, se le rompe la cabeza de un golpetazo, ha habido violaciones en los CAI, ha habido una serie de desmanes bastante gravísimos. Lo que allí ocurre no es la fuerza del Estado,
sino la violencia estatal pura y dura, y a nadie le conviene la violencia estatal. Ni siquiera al más radical de los radicales de la derecha le puede convenir la violencia estatal, porque la violencia estatal es sinónimo de igualación entre el Estado y el delincuente. Y cuando el Estado se iguala al delincuente y ejerce violencia, se vuelve un Estado delincuencial, y ahí ya todos los ciudadanos que debemos ver en el Estado un custodio de nuestras garantías, vemos en el Estado únicamente un verdugo. Bueno, la pregunta es, abogado Santiago Tres Palacios, ¿quién regula la fuerza pública? ¿Quiénes son los que controlan todos estos atropellos y todos estos hechos vandálicos también en contra del ciudadano? Bueno, por la naturaleza normativa existen múltiples normas que regulan a la fuerza pública. Está el Código Nacional de Policía, que es el Código Nacional de Convivencia, están las normas especiales en materia disciplinaria, está también el Código Único Disciplinario que rige a todos los servidores públicos, por supuesto la ley, por supuesto la Constitución, los tratados y los convenios. Eso desde el punto de vista normativo. Y desde el punto de vista de vigilancia, las autoridades policiales son investigadas por sus propias autoridades de control interno, por los jueces de la jurisdicción penal militar y también por los jueces de la República cuando el delito no tenga relación con el ejercicio de su cargo. Estamos escuchando a Santiago Tres Palacios Carrasquilla, abogado que nos habla sobre la defensa, sobre todo, de los derechos humanos. Los maestros de Adida invertimos de nuestros recursos para el beneficio de los estudiantes. Gracias, maestros y maestras, por defender la educación pública de Antioquia. Somos Adida. Somos Antioquia. La Junta Directiva de Adida invita a todos los docentes del departamento de Antioquia a disfrutar de los beneficios que brinda la organización sindical. La biblioteca, un espacio al servicio de la investigación y la pedagogía. El CEIT, con sus cursos de capacitación y formación docente de la escuela sindical, de la asesoría y orientación jurídica permanente, de los medios de comunicación en radio, prensa y televisión, del teatro, su centro recreativo, las actividades culturales, de los auxilios económicos y del fortalecimiento por la lucha de los derechos humanos. Adida, Asociación de Institutores de Antioquia. Estamos en Diálogos Adida con Santiago Tres Palacios Carrasquilla, abogado y me atrevo a decir, defensor de todas las justas causas donde interviene el ser humano. A propósito, en redes sociales, yo que lo sigo, abogado, usted se hace llamar soy defensor, pero ¿usted es defensor de qué? En este caso, en toda esta actualidad, ¿usted qué defiende como abogado? Apreciados, mi nickname, el apodo con el que nos hemos puesto por ahí es Soy Defensor Raya al Piso. Las razones son dos. La primera es que mi nombre es Santiago Tres Palacios y esa vaina es muy larga y no cabía en ninguno y se perdía como el mensaje. Y yo empecé a notar que muchas personas estaban empezando a pedir en las intervenciones públicas desde hace un tiempo que todos debemos hablar de manera objetiva, que debemos de hablar de manera imparcial. Y yo no creo en eso. Yo no creo en la objetividad, yo no creo en la imparcialidad, porque yo creo que todos los seres humanos tenemos unos sesgos que hacen que tengamos una inclinación hacia algo. Así que lo que yo hago cuando pongo este nombre es advertir el sesgo o la trinchera desde la cual me expreso. Yo no pretendo ser imparcial, yo no pretendo ser objetivo, yo no pretendo hablar como hablan los jueces, yo pretendo hablar como hablan los defensores. Y usted da en un punto esencial. ¿Qué es lo que yo creo que estoy defendiendo? A ver, defender tiene una gran paradoja. Y es que cuando uno ya empieza a defender, se tiene que implicar en la defensa y solo se implica en la defensa quien está dispuesto a atacar. La única manera de defender algo es atacarlo. Esa es la diferencia entre defender y proteger. Cuando yo estoy protegiendo algo, lo estoy resguardando, lo llevo y lo guardo en una maletica y salgo corriendo. Yo protejo a un bebé
y lo abrazo con mis manos y lo alejo del peligro. Pero cuando yo estoy defendiendo, lo que estoy haciendo es ponerme al frente en medio de esa persona y de una circunstancia y dispuesto a atacar a la parte contraria. Obviamente todo esto en el sentido de la reflexión, del análisis, de la crítica, del argumento principalmente. ¿Qué es lo que yo creo defender? Hay algo que se conoce como el poder punitivo. El poder punitivo es aquella tendencia que nos hace creer que podemos castigar a quien actúa mal. El poder punitivo ha existido desde siempre, desde que alguien tenía un palo grande y le pegó en la cabeza al que se comportó mal en la tribu. Ahí apareció el poder punitivo. Pero resulta que el poder punitivo se lo entregamos al Estado y el Estado debe ejercer algo que se conoce como poder punitivo formalizado, que es diferente al poder punitivo clandestino, muy diferente al poder punitivo paraestatal y recontradiferente del poder punitivo contraestatal, que es el que ejerce el contraestatal la guerrilla, el paraestatal los paramilitares, el clandestino las fuerzas policiales o las agencias de policía cuando no cumplen los procedimientos, y el poder punitivo formalizado es el que se ejerce a través de procesos judiciales, en las salas de audiencias, con el debido proceso, con toda la aplicación de la Constitución. ¿Yo soy defensor de qué? Yo soy defensor de toda persona que se encuentre dentro del poder punitivo formalizado, es decir, aquel al cual el Estado le va a imponer la fuerza dentro de un proceso. ¿Y cuál es mi misión? Mi misión es que ese poder punitivo formalizado se ejerza lo más diferentemente posible del poder punitivo clandestino, del poder punitivo paraestatal y del poder punitivo contraestatal. Es decir, y aquí viene lo contradictorio, hoy mi opinión es que estos ciudadanos que están siendo indebidamente judicializados por únicamente ejercer su derecho fundamental a la protesta, que es consecuencia de su derecho fundamental a la reunión pública y pacífica, que es consecuencia de su derecho también fundamental a la libre expresión, a la libre autodeterminación y a la libertad política, mejor dicho, es la consecuencia, es el vertedero, es el punto de confluencia de un sinnúmero de garantías y de derechos. Ese ciudadano no se vea criminalizado por ejercerlo. ¿En dónde está la paradoja y lo que a veces no se comprende? Que en el mismo sentido hemos salido ante la opinión pública a defender que en el caso de Álvaro Uribe Vélez las interceptaciones en su contra son ilegales. Y también salimos a defender que en el caso de Gustavo Petro, cuando se le ve recibiendo un dinero, ahí no hay ninguna conducta delictiva. Y también hemos salido a defender que Andrés Felipe Arias tiene derecho a apelar, tiene derecho a las dos instancias. Y hemos salido a defender en su momento que Jesús Santrich había sido capturado ilegalmente en el procedimiento de recaptura. Alguien que se acerque a una persona con estas opiniones que le acabo de decir dirá, qué tipo tan contradictorio, unas veces con la derecha, otras veces con la izquierda, otras veces con los políticos del Centro Democrático, otras veces con los políticos de las FARC, otras veces con los terroristas de las FARC, otras veces con los políticos de la Colombia humana. ¿Qué tipo tan contradictorio? Y eso es por no observar bien. No hay una contradicción. Estamos siempre del lado de aquel que será golpeado por el poder punitivo, de aquel que será golpeado por las instituciones legítimas del Estado y exigiendo básica y fundamentalmente algo antes que todo, que esa persona sea judicializada sin un linchamiento, sea judicializada con apego de sus garantías y sea judicializada poniéndolo en su circunstancia de dignidad, es decir, como baluarte de la civilización. En pocas palabras, y para seguir la metáfora que utilizábamos hace un momento, que el proceso judicial que en contra de él se adelantará sea un proceso judicial que corresponda con un Estado como el Estado que tenemos constitucionalmente establecido, y no que se parezca a un linchamiento, a una pelea del oeste, a una masacre, a un bombardeo, que no se parezca a aquello a través de lo cual la gente cree que puede usar la fuerza para acabar y pasar por encima de los demás, sino que se parezca a las promesas, reitero, que nos hizo la Constitución y que hoy se hallan en gran parte incumplidas. Yo creo que a mi parecer también le exijo que me disculpe lo que le voy a decir para que lo sigamos desarrollando. Usted suena contradictorio. ¿Por qué? ¿Suena contradictorio o usted me va a justificar lo que le voy a decir? Usted, en caso tal de que esté defendiendo
a Álvaro Uribe Vélez, lo está defendiendo para que lo judicialicen y cumpla con todos los hechos y atropellos que ha tenido en contra de X o Y persona? ¿Es para eso o está defendiéndolo para que no lo linchen o para que no lo maten? No, varias cosas, vea. La contradicción es aparente. Ahí no hay ninguna contradicción, sino que yo no tengo ideologías para ejercer la defensa. El que observe lo que yo hago desde su ideología va a observar a alguien contradiciéndose, pero no hay tal. Es lo mismo. Quítele a Álvaro Uribe su quehacer político, quítele todo lo que usted tenga respecto a él, todos los prejuicios que usted pueda tener respecto a él. ¿Un ciudadano debe ser juzgado con base en una interceptación telefónica ilegalmente realizada? Mi respuesta es no. ¿Por qué no? Porque el proceso judicial, el poder punitivo formal, no se puede ejercer con vulneración de las garantías fundamentales. Y una de las garantías fundamentales es el debido proceso. Y el debido proceso incluye dentro de la práctica probatoria que si a un ciudadano se le va a interceptar su teléfono, tengan que agotarse unos requisitos que en el caso de Álvaro Uribe no se agotaron correctamente. Entonces yo veo a un ciudadano siendo judicializado con base en unas interceptaciones telefónicas vulneradora de su derecho y salgo a oponerme. Y paso al otro renglón, a la habitación de al lado y me encuentro con otro ciudadano llamado Gustavo Petro. Quítele toda su ideología, quítele todos los prejuicios que usted tenga sobre él, quítele absolutamente todo. ¿Un ciudadano puede ser privado de sus derechos políticos por parte de una autoridad administrativa? Mi respuesta es no. Y por eso siempre he estado de acuerdo con lo que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que el procurador no podía inhabilitar el ejercicio político del senador Gustavo Petro. Ahí vuelvo y le digo, no lo pueden linchar ilícitamente. Pero yo voy al cuarto siguiente y me encuentro con André Felipe Arias. Y André Felipe Arias, quítele toda la ideología que lo rodea y usted quítese los prejuicios que sobre él tiene. André Felipe Arias debía ser juzgado en única instancia condenatoria. La respuesta es no, porque toda persona tiene derecho a 2 instancias. Y ahí también salimos a manifestarlo. Y vaya al cuarto siguiente. Jesús Santrich, recientemente asesinado, fue recapturado mientras salía de una cárcel. A un ciudadano se le puede recapturar antes de que haga efectivo el antes de que haga efectivo el goce de su libertad. No se puede. Y estuve de acuerdo con que se declarara ilegal la captura. Ahora vamos al cuarto siguiente, que es en el que hoy nos encontramos. Un ciudadano debe ser criminalizado por ejercer su derecho pacífico a la protesta. Deshágase de su ideología y observe eso sin los prejuicios que pueda tener. La respuesta es no puede. ¿Qué es lo que hace que uno pueda defender en el mismo sentido a Álvaro Uribe, a Gustavo Petro, al señor de las FARC, a la persona que marcha, a André Felipe Arias, y que no haya una contradicción? Que en todos yo estoy defendiendo a un ser humano en contra del poder punitivo. Lo demás es ideología, y mi única ideología es la ideología de defender a las personas que van a ser atacadas por el poder punitivo. Quiere decir que usted defiende el procedimiento, el proceso a judicializar, más no los hechos que ellos cometieron. No, sí, no es que no sé si los cometieron. Para yo decirle a usted eso tendría que juzgarlos, y yo no juzgo a las personas, para eso existen los jueces y yo no soy juez. Yo no sé si Gustavo Petro recibió o no recibió un dinero sucio. Lo que sí sé es que ese video no muestra absolutamente nada ilícito. Yo no sé si el señor ese de las FARC puso bombas o no puso bombas, secuestró o no secuestró. Yo lo único que sé es que no podía ser recapturado de manera clandestina. Yo no sé si André Felipe Arias se apoderó o no se apoderó de los dineros en favor de otro en agroingreso seguro. Lo único que sé es que merece segunda instancia. Y yo no sé si Álvaro Uribe utilizó o no utilizó a alguien para corromper los procesos. Simplemente sé que no puede ser judicializado con base en una interceptación telefónica ilegal. Ahora, usted me dice, y usted nunca defiende los hechos. Claro, cuando los conozco. ¿Y cuándo conozco los hechos? Cuando ya sí recibo poder para representar a las personas. Entonces, durante estos 15 días que hemos estado activamente ejerciendo la defensa, hemos defendido ciudadanos en Bogotá que fueron capturados con botellas y gasolina y los iban a criminalizar como si estuvieran llevando ácidos
y descubrimos un video en el que se mostraba que todo era un montaje. Segundo, a 4 ciudadanos en el Parque del Poblado que fueron capturados ilícitamente y se mintió en su informe policial diciendo que estaban agrediendo a las autoridades y gracias a Dios resultó un video en el que demostramos que todo era un montaje. Tercero, participamos junto con otros 18 colegas en la defensa de 19 ciudadanos capturados por supuestamente haber dañado el peaje de Niquía y logró comprobarse que ese daño lo habían realizado unas personas diferentes que no habían sido capturados. 4, el día de ayer defendimos a una persona en Caldas que había sido judicializada mientras tomaba por supuestamente agredir a unos militares, a unos policías, y comprobamos que él simplemente estaba grabando las marchas y las manifestaciones. Ahí yo ya sí me puedo referir a los hechos y decirle, son personas totalmente inocentes, indebidamente judicializadas. En los demás procesos no puedo decirle, porque también hay abogados que dicen, no, yo no estoy defendiendo que él sea inocente, simplemente que le respeten sus garantías. No. Cuando a mí alguien me entrega el poder y puedo conocer de primera mano lo que ocurrió, veo si puedo defender los hechos o únicamente puedo defender las garantías. En estos casos de público conocimiento, como yo no soy el abogado que me han dado poder, lo único que salgo en público a levantar la mano es a decir, oiga, cuidado, que ese proceso judicial se distinga lo más posible de un linchamiento público. Estamos en Diálogos Adida con Santiago Tres Palacios Carrasquilla. Ya para ir finalizando, abogado, agradecerle su tiempo, su disposición por dirigirse al magisterio antioqueño y colombiano. Hablemos del tema de la pandemia, pero en temas de derechos, en temas políticos. Desde su experiencia, ¿cómo se ha manejado esta situación de la pandemia, sobre todo por el gobierno de Iván Duque? Lo primero es que nunca ha habido nadie preparado para enfrentar esta crisis en ningún escenario de la vida. Nadie tenía una maestría en coronavirología, nadie que esté vivo había enfrentado una tragedia de estas naturalezas para la humanidad. Y usted ha visto a lo largo y ancho del mundo muchas decisiones contradictorias y muchos malos manejos o buenos manejos que uno ya podrá calificar. Yo creo que es injusto uno juzgar objetivamente estas circunstancias. Y vuelvo y le digo, mi rol es muy sencillo porque yo únicamente pienso en clave de defender. Lo único que puedo decirle entonces es que no observo, primero, que haya habido actos de corrupción alrededor del manejo de las crisis de la pandemia, por lo menos en el gobierno nacional de Iván Duque. No observo que haya habido ningún comportamiento indebido. Puede haber decisiones que comparta o no, pero yo no soy político, ni sé de política, ni sé valorar. Además, porque hay un gran problema y es yo pensar, ¿qué hubiera hecho yo en ese momento con la información que él tenía? Ahora, si usted me dice a mí, ¿usted qué hubiera hecho? Hombre, yo primero hubiese vacunado a los presos. Yo también primero hubiese vacunado a los educadores. Yo también primero hubiese vacunado a los defensores públicos. Obviamente, lo primero era el personal de salud. En eso coincidimos con el señor presidente. Pero de ahí en adelante la priorización la hubiésemos hecho de manera muy diferente. Pero ¿quién tiene la razón? ¿Él o yo? No sé. Y por ello yo no puedo decir que él esté equivocado, porque puede que el equivocado sea yo. Ha habido hechos que yo no comparto mucho, pero yo creo que mi opinión política es muy irrelevante, mi querido amigo, y por eso me abstengo lo más posible de emanarla. Soy obviamente, habitante político, soy un ciudadano que tiene una opinión, trato de darla cuando ya no soporto y se me sale por los poros, pero en este momento lo que he intentado mantener es la defensa de las garantías. Hay una frase de Nietzsche, del gran filósofo Friedrich Nietzsche, en La Galla Ciencia, que algunos también traducen como la ciencia jovial o la ciencia alegre. Y Nietzsche dice, yo no quiero ser acusador ni siquiera de los que acusan. Entonces, yo he visto muchos colegas muy defensores, pero cuando se trata de hablar de aquel con el que no coinciden ideológicamente, parecen más fiscales que nuestro fiscal general de la nación. Y yo creo que uno tiene que ser consistente, no sé si coherente, porque además, seamos sinceros, tenemos un mundo contradictorio en el que es imposible tener una misma respuesta para todos los problemas. Pero más allá de si uno a veces es medio contradictorio o no,
que voy a serle franco, muchas veces soy contradictorio. Lo que trato de ser es consistente, que mis actos sean la materialización de mis palabras. Obviamente habrá momentos en el que el Santiago del día 1 es contradicho por el Santiago del día 2. Quiero soñar que es porque el Santiago del día 2 sea un poquito más sabio que el del día 1, pero como sé que mañana seré un poquito más sabio que hoy, parto de pensar que hoy estoy equivocado. Mejor dicho, a esa respuesta ya sí se la di absolutamente blanda, neutra, ¿cómo es que dicen? Tibia, y sé que no. Sí, no, yo siento que no se quiere comprometer, y si le sigo preguntando por esa situación de la pandemia y su manejo político, va a seguir con respuestas de pronto tibias. Y le pregunto por qué implementar una propuesta de reforma tributaria o a la salud en este momento. No sé usted qué me respondería, por ejemplo. Usted lo bueno es que ya sabía yo cómo le iba a responder, y así es que tengo clara la respuesta. Pero vea, ¿por qué es tibio? Yo creo que nosotros tenemos que empezar a cualificar la opinión. Hay personas tributaristas que se dedican todos los días de su vida a estudiar el derecho tributario, y creo que son ellos las voces autorizadas para decir si era o no pertinente, si esta reforma tributaria materializa o no los principios de progresividad en el recaudo del impuesto, si el IVA se debería extender a esos servicios funerarios o no, si era el momento oportuno de aumentar las tasas de contribución, de cambiar, de gravar las pensiones de altos ingresos. Yo no tengo los suficientes elementos técnicos. Entonces, cuando sale alguien por ahí y dice cadena perpetua, y salimos los penalistas a decirle, hombre, usted no sabe de qué está hablando, usted no sabe de lo que opina, usted no estudió para esto, no le haga este daño a la sociedad saliendo a hablar de lo que desconoce. Pero cuando al penalista le preguntan qué opina de la reforma tributaria, empezamos a hablar de asuntos que no entendemos, que no conocemos y que no sabemos. Así que no es que yo no me quiera comprometer, o mejor, si es que no me quiero comprometer, pero no es porque le tenga miedo a la opinión o porque yo no quiera implicarme en la respuesta. No, aquí he dicho cosas muy categóricas. El problema es que yo no me he formado durante años para hablar de tributos, para hablar de impuestos. Entonces mi opinión será la de alguien profundamente desinformado que únicamente leyó la reforma y ahí uno que otro anuncio de prensa, y yo le estaría a usted disfrazando una opinión política de una opinión técnica, y yo debo ser transparente con usted y decirle, ahí yo no puedo opinar porque de ese tema no tengo los suficientes elementos para hacerlo. Bueno, ya para ir finalizando, le voy a hacer una pregunta para comprometerlo, pero desde la perspectiva, la visión o la experiencia de Santiago Tres Palacios Carrasquilla, abogado o ciudadano, ¿cómo le gustaría que fuese el futuro cercano de Colombia, sobre todo en este tema de pandemia y de paro nacional? Ya, yo creo que todo este paro, toda esta pandemia tiene que, más que hacer una transformación política, yo leía un artículo muy bonito en estos días de William Ospina que decía, nada une más que una tragedia. E infortunadamente, Colombia necesitaba unirse. Yo lo único que espero es que esta tragedia de la pandemia y esta situación tan dolorosa que ha desencadenado la protesta social y todo este clamor que yo siento en las calles y todo este dolor que siento que sienten mis estudiantes, todo esto que he visto con mis propios ojos yendo a los calabozos a tratar de defender a los ciudadanos perseguidos, todos estos montajes que he visto, todas estas UCI tan supremamente llenas, todo este dolor que nos está causando, todas estas tragedias en un tiempo tan difícil. Yo te confieso, yo además soy educador, no tengo la fortuna de ser principalmente educador como los miembros de ADIDA, pero sí es una de las labores que más aprecio y quiero, y he sentido que nunca hubo un momento más difícil para dar clase que este, pero también creo que nunca hubo un momento más difícil para recibir clase que este. Mi conclusión o mi anhelo, que es lo que su pregunta me permite, es que salgamos de esto reconociéndonos como iguales dentro de las diferencias. Hemos visto una pandemia que no ha distinguido entre ministros y empleados, nos ha llevado a todos al aislamiento, ha recrudecido las causas sociales de la pobreza, ha tenido unas personas que sinceramente han pasado situaciones muy difíciles. Sueño con que de esto salgamos fortalecidos, con unidad. También celebro que las juventudes
estén reflexionando sobre el inmenso poder que tiene la movilización social, ir a la calle, protestarse, saltar, gritar, ir pidiendo y exigiendo un mundo mejor. Creo que todo eso es maravilloso y quisiera soñar con que nos encontremos con un mundo, que la pandemia nos haya enseñado a actuar más fraternamente y que también esta protesta nos enseñe a tener una convicción política muchísimo más definida y reconocer el poder que solo la soberanía ciudadana tiene. Abogado Santiago Tres Palacios, muchas gracias por estar en Diálogos Adida. Un último mensaje, sobre todo para el magisterio antioqueño, para esos docentes y sobre todo que han estado también marchando por múltiples atropellos, no solamente en su profesión, sino también como ciudadanos. Vea, yo tuve la oportunidad hace unos años de pertenecer a un equipo jurídico que estuvo muy cercano al magisterio, por unas labores que me tocó desempeñar en un momento de mi vida, y me encontré con una comunidad que ha liderado profundas movilizaciones, profundas causas, y creo que el magisterio, la Defensoría Pública, creo que los médicos son el primer cordón que nos recuerda el Estado Social de Derecho, que nos mantiene un poquito la vigencia de las promesas constitucionales. Lo único que ya yo desde mi isla, desde mi sesgo, quisiera decirles es que intentemos, cuando estamos mirando al otro, no juzgarlo. El mundo no necesita 6.000 millones de jueces. Y antes de juzgarlo, pensemos en esa persona en qué caos estará, qué difícil situación estará atravesando y cómo podemos nosotros desde nuestra pequeña isla ayudarlo. Así que no, estoy muy emocionado. Muchas gracias por la invitación y de todo corazón les deseo muchos éxitos y mi admiración profunda por la labor tan bonita que hacen. Santiago Tres Palacios Carrasquilla, muchas gracias por estar en Diálogos Adida. Que tenga feliz resto de noche. Feliz noche para todos. Y así llegamos al final de una nueva emisión de Diálogos Adida, hoy con Santiago Tres Palacios Carrasquilla, abogado que dejó grandes reflexiones, análisis y conclusiones de lo que está ocurriendo en la actualidad colombiana. Soy Sebastián Ospina Mendoza y recuerden que nos pueden escuchar todos los jueves a las 8 de la noche a través de la emisora virtual de Adida, radio.adida.org.co o por el canal de YouTube institucional. Nos escuchamos el próximo jueves con una nueva emisión de Diálogos Adida en punto de las 8 de la noche. Que pasen todos feliz resto de noche. Diálogos Adida, un espacio de conversación, análisis, reflexión, muchas preguntas y respuestas que surgen de la actualidad nacional e internacional. Diálogos Adida, con Sebastián Ospina.